Maná infinito en el Apocalipsis. Capítulo 91, épica. Y era la mañana del cuarto día en el Ducado de las Sombras. Incluso con la mayor parte del tiempo encerrado en la mazmorra de la depuradora, pude pasar un rato observando las vidas mundanas y veces extraordinarias de las personas que viven aquí. No eran muy diferentes de las masas a las que estaba acostumbrado en el reino helado, solo parecían un poco más empobrecidos ya que tenían acceso a menos comida. Estaba de pie junto a un campo helado en una de las parcelas de tierra designadas que normalmente estaban muy protegidas. Trataban la fuente de su alimento con tanta importancia. La princesa Adelaide había mencionado que las verduras que crecían en estos campos se llamaban rábanos blancos. Eran una planta fuerte que crecía muy bien en condiciones de frío extremo. Pero el suelo de este ducado y algunos otros alrededor del reino helado había visto reducido el rendimiento de los cultivos en tierras que normalmente eran fértiles. Quería probar la utilidad de Budding Farmer después de la sorpresa que me trajo Coop, así que probaría la habilidad antes de salir a enfrentarme a los fuertes atacantes que nos esperan. Detrás de mí se encontró una princesa solitaria con otro vestido azul claro. Los vientos fríos no la molestaban en lo más mínimo. También podía sentir la presencia de Knight, que recientemente había sentido que me observaba demasiado. Levanté mi mano hacia el pequeño campo donde crecían unos cientos de rábanos blancos y lancé granjero en ciernes. Se levantaron fuertes vientos mientras la esencia alrededor del campo se condensaba y cambiaba visiblemente a una matiz de verde que aterrizó en el campo. El color verde brilló durante unos segundos mientras los cambios en las plantas comenzaban a ocurrir. Las hojas blancas de los rábanos blancos, que estaban algo secos, comenzaron a extenderse y crecer, y brotaron del suelo tan rápido que ahora se podía ver la mitad del cuerpo de los rábanos amontonados luchando por el espacio. En el minuto siguiente, el campo en el que lancé la habilidad había sufrido un cambio completo, volviéndose muy diferente de los campos circundantes. Los brillantes y robustos rábanos blancos ahora se erguían valientemente en los campos. La princesa, que no podía contener su expresión de sorpresa incluso con su rostro frío, se adelantó para recoger uno mientras seguía sorprendida. Resulta que el nuevo vegetal que creció rápidamente bajo el efecto de Budding Farmer era el doble de grande que los normales. Los engranajes giraban en la mente de la princesa mientras comenzaba a caminar de un lado a otro rápidamente. Esta habilidad, al igual que la anterior cocinero, había mostrado efectos extravagantes. Especialmente el asombroso uso económico que tenía granjero en ciernes. La princesa ya había comenzado a mirarme con sus brillantes ojos oscuros al darse cuenta del posible impacto de algo así en estas tierras heladas. Utilicé la habilidad en algunos campos más antes de irme. La princesa me dijo que se le ocurriría una excusa. Había sido bendecida con una habilidad única que aumentaba la fertilidad de la tierra y la tasa de crecimiento de los productos. Ella usaría esta oportunidad para expandir aún más su influencia en este ducado. Esto coincidía con mis pensamientos actuales de permanecer en las sombras mientras me movía, y con el hecho de que cualquier influencia que la princesa siguiera acumulando en el futuro también sería mía. Confirmé esto mientras continuaba pasando tiempo con ella, afirmando sus afirmaciones de que me proporcionaría todo lo que quisiera. El momento de tomar lo que realmente quería llegaría muy pronto. Una vez que terminé de probar las habilidades no estándar que recibí en las primeras mazmorras de este mundo, pasé a la siguiente fase que me entusiasmaba. Un grupo de mercenarios con una potencia de rango épico entre ellos nos habían estado esperando pacientemente en tierras nevadas. No quería que esperaran mucho más, ya que la última combinación de habilidades cumplía con los estándares que me había fijado antes. Estos últimos 4 días, después de la activación constante de las habilidades, pude combinar las habilidades defensivas de rango A más de hombre de acero y protección de la tierra para sacar la runa de defensa. Una runa arcaica se extiende por todo tu cuerpo. Más 200% de defensa de rango S, armadura de doble elemento y piel bestial produjeron escamas de dragón. Tu cuerpo está rodeado de defensas que están destinadas a los seres más elevados. Además de las habilidades defensivas, las habilidades encubiertas de rango A también pudieron convertirse en A, con Obscure y Shadow Escape convirtiéndose en Abstruse Cover. Illusory y Chameleon's Skin se unieron para producir Barrier of Illusion. Con la mayor confianza en estas nuevas habilidades, hoy saldría a ver el poder de alguien del siguiente nivel una vez más. La vez anterior me enfrenté a 2 seres de un nivel superior y yo terminé gravemente herido, incluso perdí una extremidad. Iba a tener suficiente cuidado para que, incluso con la confianza en las muchas habilidades que tenía activas, una escena así no volviera a aparecer.
La información que seguíamos recibiendo de los guardias de las sombras que seguían el rastro de los mercenarios que nos habían preparado una emboscada era que estaban acampados cerca del único camino que conducía a la salida del Ducado de las Sombras. Querían acorralar a la caravana que lideraba la princesa en el único camino que se podía tomar. Esto también significaba que yo sabía dónde estaban y que ellos no tenían idea de que yo iba a venir. Una sonrisa se dibujó en mis labios mientras observaba la procesión de carruajes y carros listos para salir del ducado. Yo sería el primero en dar el paso y enfrentaría a los atacantes antes de que esta procesión llegara a esa posición. La princesa miraba fijamente al aire con una expresión expectante en su rostro congelado mientras esperaba mi regreso. Salí volando del ducado con vigor, esperando con ansias el enfrentamiento que sin duda me proporcionaría una habilidad asombrosa del siguiente rango. En un ambiente frío y abrasador con una fuerte nevada, un grupo de personas avivaba furiosamente las llamas en un pequeño escondite improvisado que habían creado. Sus cuerpos eran extremadamente poderosos, la mayoría de ellos de rango S y uno incluso de rango épico. Pero después de enfrentarse constantemente al frío estos últimos días sin que sus objetivos aparecieran, sus defensas siguieron menguando. Un grupo se agrupaba mientras hablaban en voz baja mientras miraban hacia una figura que estaba parada en el frío tormentoso afuera con una armadura pesada pegada sobre su cuerpo. El frío no parecía molestarla en lo más mínimo ya que su cuerpo emanaba un nivel de poder que mantenía a raya los elementos del hielo. Oye, ¿crees que al menos podamos arrancar el velo después de capturarla? Ja, solo si quieres pasar el resto de tu vida siendo torturado. Cíñete a los detalles de la misión, nuestra tarea es encargarnos de los guardias y destruir los carros. Dejamos el objetivo principal al comandante. Ah, ya lo sé, ya lo sé. Es difícil no pensar en ello después de ver su rostro, ¿sabes? TSK, concéntrate en la misión. Visita un burdel después de esto si es necesario, pero no dejes que tu estupidez provoque tu muerte. Actuaremos en cuanto veamos la caravana de esa mujer. Las llamas crepitaban mientras caía la nieve. No muy lejos de este grupo, una figura voladora se encontraba con alguien que vigilaba a estos mercenarios alborotadores sin que ellos lo supieran. Los ojos de la figura se centraron en la ubicación del grupo de mercenarios, su presencia era tan tenue que incluso la nieve que caía lo atravesaba. Un cazador había encontrado su presa. Noaos Mont ocupación. Cazador vitalidad. 370 enfocar. Fuerza. 380 Los números más actualizados se publican en N0, Belvog, N. Co/M habilidad, es. FEDCBA. Vuelo, 100, luz del guardián, 100, transferencia instantánea, 100, purga infernal, 100, relámpago de arco, 100, expansión de área, 22, resistencia al dolor, 100, grabadora, 100, comprensión del lenguaje, 100, luz curativa, 100, rugido del león, 23, barrera de agua, 100, perforación, 100, velocidad del ejecutor, 100, sentir fuente de calor, 100, comunicación silenciosa, 55, ojos del arquero real, 66, cocinar, 33A. Zona ártica, 100, lanza del relegador, 23, regeneración inmutable, 100, cobertura abstrusa, 2, barrera de ilusión, 2S. Protección de los heridos, 100, destello, 11, aura de beligerancia, 23, debilitar, 11, flecha de fénix, 1, golpe de escudo, 1, ofuscación, 33, runa de defensa, 2, escamas de dragón, 2, granjero en ciernes, 8S. El regreso del santo, 41, devastación, 45, portador de la plaga, 39 equipo. 3X anillo de almacenamiento B, anillo de almacenamiento A, bolsa de almacenamiento S, traje con velo S, armadura de legión S, botas viridianas S, capítulo 92, épica segundo disfruté de la tormenta de invierno que oscurecía aún más la vista mientras mi figura permanecía en silencio en el aire. Miré hacia abajo, hacia un individuo que estaba liberando descaradamente su aura peligrosa sin cuidado. Unas cuantas tiendas estaban agrupadas bajo la sombra de los árboles, con esta figura parada afuera y mirando fijamente hacia el camino que conducía al Ducado de las Sombras. Me concentré en prepararme para actuar contra este poder de rango superior. Dejé todo de lado mientras miraba a estas personas con las que me vería envuelto en una batalla. No los conocía y ellos no me conocían a mí. Pero querían hacerle daño a alguien para quien yo tenía aviones, así que me armaría de valor y lucharía. Mi figura estaba completamente oculta gracias a múltiples habilidades, además del traje con velo, lo que garantizaba que nadie pudiera verme venir.
Aunque confiaba en mis habilidades defensivas, eso no significaba que tuviera que ser imprudente. Atacaría mientras seguía escondido en la oscuridad. Conté un mercenario de rango épico y 9 de rango S. Mi atención se centraría principalmente en el más poderoso. Respiré mientras me preparaba para la batalla que se avecinaba. Comencé con una pequeña bienvenida con varios lanzamientos de devastación. Se abrieron grietas en el espacio mientras columnas destructivas de relámpagos y llamas fundidas se abrían paso hacia el enemigo. Apenas pasó un segundo antes de que la mercenaria reaccionara y tomara una postura. Una mirada salvaje apareció en el rostro de la mercenaria en el momento en que vio que las grietas se abrirían mientras su cuerpo comenzaba a brillar con un tono dorado. Sí. Con un grito, una campana dorada se formó en el momento en que las habilidades se dirigieron hacia ella. Auge. Se desató un caos cuando los ataques se conectaron, la luz dorada brilló con fuerza y se mantuvo mientras los mercados de rango S cercanos fueron expulsados. La mercenaria de rango épico miró alrededor de la destrucción resultante para encontrar a su atacante, pero se encontró con un aura oscura que plagaba su cuerpo cuando se lanzó debilitar. El hechizo ignoró sus defensas cuando la tocar y debilitó la campana dorada que había erigido, lo que provocó que los ataques de devastación se conectaran. Comencé a sentir la euforía de llevar a cabo la batalla en la oscuridad mientras la esencia alrededor de la mercenaria se agitaba. Ella estaba lanzando una habilidad espectacular. El daño de devastación fue rechazado mientras una figura transparente comenzaba a formarse alrededor de la mercenaria. Los de rango S que fueron arrojados hacia atrás estaban a punto de saltar para bloquear los ataques entrantes cuando retrocedieron estupefactos al ver a su líder. La figura transparente de la habilidad que había lanzado sostenía una espada larga, su cuerpo ostentaba un tamaño increíble de más de 8 metros. ¡Vaya! La esencia que nos rodeaba se agitó mientras el ser se formaba por completo. La figura de la mercenaria de rango épico ahora podía verse en el vientre transparente de la encarnación que había creado, cada uno de sus movimientos se duplicaba a la perfección mientras vientos agudos salían de la gran cosa transparente que sostenía una espada larga. Las serpientes hirvientes de llamas y relámpagos fueron bloqueadas mientras la figura se erguía imponente para recibir mi próximo ataque mientras yo permanecía en la oscuridad. Entonces, este era un individuo de rango épico. El poder que emitía era definitivamente mayor que mi invocación S más o la habilidad devastación. Pero como podía lanzarlas varias veces sin reservas, compensaría la falta de poder en cantidad. Esto sin mencionar las poderosas habilidades de apoyo como aura de beligerancia que aumentaron aún más mi daño, lo que me hizo confiar en que si mis habilidades no tenían ya una potencia de fuego igual a épica, estaban cerca de alcanzarla. Mientras los mercenarios esperaban el siguiente ataque, lo que vieron fue una bestia grotesca que era aún más grande ahora que era de rango S. La abominación virulenta que se había convertido en portadora de plaga apareció con amplias alas verdes extendidas. El veneno caía constantemente de su cuerpo en gotas verdes que se estrellaban contra el suelo. Tan pronto como el mercenario expandido vio la monstruosidad, el gran cuerpo se movió con una velocidad que no debería tener mientras su espada golpeó con un hermoso movimiento circular. Mi invocación no evadió la espada entrante, su vientre retumbó mientras su boca se abría de forma antinatural a más de 1 metro de ancho. Aliento venenoso, se lanzó una habilidad exclusiva del portador de la plaga. El aire tembló cuando esta habilidad hizo su aparición. Verde y turbio, con un hedor insoportable, el nocivo líquido y los vapores salieron para cubrir por completo a la figura que se apresuraba. Auge. La gran espada del mercenario expandido se estrelló contra mi invocación, derribándola y casi partiéndola por la mitad. Pero, como un material pegajoso, sus dos lados se volvieron a unir lentamente, ya que Retorno del Santo ya estaba activo y curaba su cuerpo herido mientras continuaba proporcionando beneficios. Usando ojos del arquero real, pude ver la figura de la mujer en la encarnación transparente encerrada moverse de dolor. Su brazo izquierdo se había vuelto de un tono verde mortal mientras la figura que ella comandaba hacía lo mismo. No pudo evadir por completo el aliento venenoso. Intenté permanecer lo más impasible posible y lancé más devastación, además de darle otra orden a la invocación mejorada y curada. Su otra habilidad recién adquirida, Defiler, no se pudo utilizar por completo ya que no había muchos cadáveres cerca. 2 mercenarios de rango S ya habían encontrado su fin por estar demasiado cerca cuando aterrizó Poisonous Breath, y el resto se alejó más mientras intentaba saltar a la pelea con pánico.
Para ellos, solo había aparecido un único enemigo, e incluso después de recibir un golpe de la persona más poderosa allí, simplemente se cerró como si nada. ¡Oh! El portador de la plaga aulló mientras agitaba sus alas, corriendo hacia la encarnación de 8 metros una vez más. Las serpientes de llamas y relámpagos, que lo ignoraron por completo y se estrellaron contra el enemigo, dieron una imagen fantástica de esta gran batalla. El mercenario de rango épico no estaba para exhibirse, ya que la encarnación que sostenía una espada que había fabricado se estaba volviendo cada vez más sólida a medida que pasaba el tiempo. Su espada se volvió más rápida mientras se precipitaba hacia la invocación. La vista frente a mí era difícil de describir. La figura de 8 metros de altura que envolvía al mercenario épico se movía como si fuera la cosa más liviana del mundo, la larga espada en sus manos giraba hermosamente en el aire mientras la invocación continuaba evadiendo los golpes. Uno de ellos finalmente se conectó. Golpe. La espada se clavó profundamente en el cuerpo del portador de la plaga, que ya medía más de 6 metros. Atravesó por completo el cuerpo desde el frente hasta la espalda y, sin reservas, la invocación continuó avanzando. Sus alas se agitaron detrás de él mientras ignoraba todo el daño y se acercaba al vientre de la encarnación donde se escondía el mercenario. Se formó una nube de humo verde y aparecieron dos cuerpos verdes de forma antinatural, que también se lanzaron hacia la figura de la gran encarnación. Eran los dos mercenarios de rango S muertos que cayeron de aliento venenoso. Sus brazos se agitaron como si fueran los zombies más rápidos del mundo, alcanzando y pegándose a la gran figura del mercado de rango épico en un instante. Esta era la segunda habilidad que la invocación mejorada podía usar ahora, Defiler. Cuando vi esta habilidad en acción por primera vez, surgieron demasiadas ideas grandiosas cuando vi a la invocación controlando los cuerpos de las bestias muertas y arrojándolos como bombas venenosas. Una sonrisa cruel pareció aparecer en el rostro desdichado del portador de la plaga cuando alcanzó la posición que quería. Los dos seres muertos que controlaba a través de la habilidad comenzaron a expandirse peligrosamente mientras estaban pegados a la figura transparente mientras tanto ellos como el cuerpo del portador de la plaga, explotaban. Auge. Visita Novelbin. Co/M para ver las últimas actualizaciones. El impacto sacudió los 15 metros circundantes mientras músculos verdes, pus y huesos salían volando, golpeando a la gran figura con cuchillas hacia atrás mientras se escuchaban gritos. Capítulo 93, épica tercero. Había una sensación de desolación en el aire. Los mercenarios de rango S se movían para evitar las manchas verdes mortales que se extendían por todo el campo de batalla. Uno permaneció cerca de una mancha de pus burbujeante durante unos segundos, solo para sentir que sus extremidades comenzaban a perder fuerza a medida que se envenenaba. Encuentra al atacante. Reforzado al comandante. Se podía escuchar gritos ocasionales mientras las figuras se movían por el campo de batalla venenoso. Tenían lo que podría considerar una gran fuerza, y aún así tuvieron que evadir el veneno que esta bestia liberaba con lo mejor de sus habilidades solo para mantenerse con vida. Cada vez más de ellos caían mientras intentaban reforzar a su comandante que continuaba estando inundado con ataques constantes y mortales. Un guerrero experimentado de rango S se movía a través del campo nevado de manera aterradora mientras intentaba evadir las gruesas líneas de llamas y relámpagos que se abrían paso en los alrededores. Podía sentir desesperación ya que no podía deshacerse de ninguno de ellos, e incluso el más mínimo lapso de concentración lo hacía envenenar por el aire que se estaba volviendo de un tono verde. Su visión comenzó a oscurecerse a medida que se movía y pronto se desplomó. El comandante de rango épico miró fijamente al cielo cuando se dio cuenta de que su figura había sido arrojada hacia atrás por la explosión. Podía sentir un dolor abrasador que recorría su cuerpo y que seguía envenenado todo este tiempo. La reciente explosión en la que esa horrenda monstruosidad y los muertos que controlaba la atacaron había sellado el trato. Quería que ese dolor se detuviera. Alguien de su calibre nunca había sido sometido a esto, y ella estaba sintiendo una ira extrema. ¿Quién? ¿Quién tenía el poder de esconderse de su vista y atacarla como un cobarde? Cerró los ojos que miraban a través de la figura transparente de Sword Signs Incarnation, la habilidad que le permitió llegar a donde estaba hoy. Necesitaba más energía para mantener la habilidad activa y darle vida. Cuanta más energía proporcionaba, más sólida se regresó la encarnación. El dolor del veneno le estaba quitando mucha energía para mantener a raya, por lo que estaba atrapada en un callejón sin salida. Sigue nuestras nuevas historias en no/v, e, lb/in. Com auge.
Su figura aterrizó en el suelo mientras tomaba una decisión. No quería usarla porque no había vuelta atrás, pero no tenía otra opción. Una joya que brillaba con una luz roja amenazante apareció en sus manos. No dudó en llevársela a la boca y tragó de inmediato. Zumbido, un sonido incómodo se expande por el campo nevado mientras la luz roja impregnaba su cuerpo y también la figura transparente más grande que la rodeaba. Parecía estar experimentando una transformación cuando un cuerno comenzó a aparecer en su frente. Pero su oponente no la dejaría en paz. En medio de esta transformación, la figura de aspecto horrible que supuraba pus venenoso había reaparecido y ya estaba liberando otro de sus viles alientos. Las grietas continuaron abriéndose en el cielo mientras las llamas y los relámpagos caían, sin darle a esta poderosa figura ningún respiro durante su transformación. Arc. La interrupción provocó que las energías se volvieran locas, ya que el cambio solo se había completado a medias y la gran figura transparente ahora teñida de rojo se hizo más visible. En el momento en que la espada en sus manos cortó hacia la monstruosidad que vomitaba material venenoso, dejó de eructar y se lanzó hacia su cuerpo, explotando nuevamente al momento siguiente. La mercenaria estaba llena de ira cuando esto ocurrió nuevamente y la empujó hacia atrás. El veneno se volvió a aplicar con aún más vigor después de la segunda explosión. Su encarnación se estaba levantando nuevamente cuando vio aparecer la misma monstruosidad y explotar nuevamente por segunda vez. Auge. Una tercera vez. Auge. Una cuarta vez. Respiraba agitadamente mientras sentía que la encarnación se desvanecía después de haber usado todo su maná. El miedo a la persona desconocida que continuaba enviando ataques suicidas con su monstruosa bestia se había grabado en lo más profundo de su ser. Una respiración agitada salió de su boca cuando vio que la monstruosidad verde aparecía sobre ella nuevamente, como nueva. Jaja, jajaja, jajaja. Se encontró a sí misma soltando risas sangrientas mientras el veneno la impregnaba ante esa ridícula visión. Incluso tragarse esa joya por su poder prohibido no hizo nada con respecto a ese atacante que ni siquiera se molestó en mostrarse. Había tomado muchas decisiones en su vida y nunca se había arrepentido de ninguna, pero parecía que esta vez se había puesto del lado equivocado. Quería al menos ver a la persona capaz de derribarla de esta manera. ¿Qué clase de gran persona eres? ¿Por qué estás del lado de la princesa de un pequeño reino en el norte? Sus pensamientos pronto volvieron a la situación actual cuando vio a la monstruosa bestia verde en los cielos. Estaba desconcertada por la ridícula repetición de explosiones que continuaban desgastando su cuerpo, que ahora medía 8 metros. La encarnación se desvanecía lentamente a medida que la monstruosidad continuaba explotando y reapareciendo en el siguiente instante. Al menos dame el honor de ver a la persona que me quitaría la vida. Encontró la fuerza para hablar mientras su cuerpo trabajaba para expulsar el veneno y tratar de mantener la encarnación al mismo tiempo. El silencio fue todo lo que recibió cuando vio a la misma bestia apareciendo de un enorme círculo rúnico una vez más. Bah, patético. Ni siquiera tienes las pelotas suficientes para mostrarte. La gran encarnación aprovechó ese momento para lanzar la enorme espada que sostenía al aire donde había aparecido la monstruosidad. Silbido. La bestia curvó la espada sin dificultad, ya que solo cortaba el aire, y miró hacia abajo a la figura transparente y al mercenario que todavía flotaba en ella. Se podía ver una expresión malvada cuando su gran boca comenzó a transformarse. La mercenaria de rango épico miró esto y se dio cuenta de que su viaje terminaría allí hoy. Un terror inexplicable surgió cuando esta idea se extendió por todo su ser. Su vista estaba ocupada por la cabeza de la bestia que tenía sus mandíbulas abiertas de forma antinatural mientras eructaba atrocidades venenosas hacia ella. Una luz verde cubrió los ojos de este mercenario. En un momento, esta luz verde se convirtió en oscuridad. Respiré aliviado mientras evitaba que el loco aumento de poder continuara frente a mí. ¿De verdad creía que le daría tiempo para transformarse en una versión aún más poderosa de sí misma antes de actuar? La luz oscura y amenazante que tragó antes de que comenzara su transformación fallida desprendía una sensación opresiva, pero detuve su propósito, cualquiera que fuera. El poder que emitía era casi el doble del que sentía del mercenario de rango épico, y emanaba una sensación maligna. La aparición de esta luz roja me dio una cierta sensación de aprensión y me hizo formular algunas nuevas suposiciones que serían mortales si fueran ciertas. Tenía que moverme más rápido.
Durante las muchas explosiones que ocurrieron cuando el portador de la plaga llevó a cabo sus ataques suicidas asesinos, los mercenarios de rango S restantes habían caído por las constantes explosiones de venenos y los ataques selectivos de devastación. Sería bendecido con otro conjunto de habilidades de rango S, así como algo aún más maravilloso del cuerpo del mercenario épico que estaba burbujeando con pus en ese momento. Envié un comando y observé cómo el portador de la plaga invocado absorbía los vapores y líquidos venenosos que nos rodeaban. Apunté a los cuerpos de los mercenarios muertos y comencé con el más poderoso primero. El cuerpo brilló con una luz violeta cuando me acerqué a él, y un gran libro de habilidades, un objeto y varios núcleos brillantes aparecieron en mi bolsa de almacenamiento inmediatamente después. Me sorprendió porque era la primera vez que un objeto y un libro de habilidades salían de un solo enemigo. El objeto era Matareyes, una espada digna de matar a los más altos escalones. Tiene un filo que se afila constantemente y pesa tanto como una pluma. Era una espada dorada brillante que tenía el mismo tamaño que yo. Era una espada tan exquisita que no pude evitar agarrarla y blandirla unas cuantas veces. Me sacudí esa nueva sensación mientras miraba el libro de habilidades. Encarnación del santo de la espada corrupta. El cuerpo y los recuerdos de un genio santo de la espada descienden mientras se disponga de maná. Requiere que el lanzador equipe una espada para activarse. Cuando está activo, más 300% de daño físico, más 300% de velocidad, más 200% de defensa. Más estilo de espada de asesino oscuro. Miré los números que se mostraron en la descripción de la habilidad en estado de shock por este nuevo tipo de habilidad. No era el tipo de habilidad que usualmente aprendí, pero quería probarla con tantas ganas. No pude contener mi emoción mientras veía las partículas del libro de habilidades de rango épico desvanecerse en mi cuerpo. Ahora, ¿qué sorpresas traerás? Capítulo 94, Ambición y un rey demonio. Adelaida, estos últimos días he estado sintiendo una extraña sensación de paz. Si pudiera expresarlo con palabras, diría algo así. Tenías una cuchilla que se afilaba constantemente colgando sobre tu cuello y que podía caer en cualquier momento. Esta cuchilla era tan afilada y mortal que te generaba miedo a la muerte inminente y continuaba llenándote de ansiedad y terror. Luego pasas los siguientes años tratando constantemente de evitar esa cuchilla, pero todavía pende sobre ti. Entonces, un día, de la nada, encuentras a una persona que te quita esa espada de la espalda y se asegura de que nunca más se te acerque. La espada que colgaba y esperaba para atacarme fue levantada por Sir Osmond. El estrés y la ansiedad que había estado sintiendo todo este tiempo desaparecieron. Incluso ahora, no creo que esta estimada persona sepa cuánta influencia tiene sobre mí. Ni siquiera podría comenzar a contar las asombrosas hazañas que siguió haciendo. Esperaba que su poder fuera muy alto para que la habilidad única confirmara que él sería el que evitaría la calamidad que se avecinaba, pero no sabía hasta qué punto. Que un aventurero conquistara una mazmorra de rango A por sí solo era algo poco común, pero no alucinante. Hacer lo mismo con mazmorras de rango S. Eso era un nivel completamente diferente. Dejando a un lado su poder de batalla, algo aún más mágico era su poder que le permitía convertir una tierra estéril en fértil y provocar el crecimiento y la maduración casi instantáneos de las plantas. Esto fue lo que consolidó por completo mi confianza en él y lo hizo aún más especial. Pude poner al líder de este ducado completamente bajo mi influencia con la repentina abundancia de alimentos que yo le proporcioné. Y ahora, yo estaba esperando junto al carruaje mientras él se dirigía a enfrentarse a una potencia mortal de rango épico con una sonrisa. Esperé pacientemente mientras tenía plena confianza en él, y pronto vi una luz dorada volar desde la distancia. Este era uno de los secretos que yo guardaba, la capacidad de ver su luz cada vez que estaba cerca debido a mi habilidad única. Parecía tener una habilidad aún más asombrosa que le permitía ocultarse por completo de cualquiera que estuviera cerca de él junto con la adición del traje con velo hecho a propósito. Pero mi habilidad siempre reaccionaba cuando estaba cerca. Sonreí ante su esperado regreso exitoso y abrí las puertas del amplio carruaje, mirando hacia la larga fila de carros detrás de nosotros mientras daba la señal para que nos preparáramos para salir. El estimado señor subió al vehículo en silencio, yo entré último y cerré la puerta, y varias barreras rodearon el carruaje poco después. Tenía el mismo rostro tranquilo cuando reapareció frente a mis ojos, con un dejo de preocupación ya que parecía estar perdido en sus pensamientos. La importancia del evento que acababa de ocurrir parecía ser menor a sus ojos, pero era algo tremendo.
Las potencias de rango épico eran la disuasión de una nación, y él acababa de derrotar a una. Había logrado derrotar a quienes querían hacernos daño, y las consecuencias serían enormes. Yo aprovecharía este acontecimiento para obtener una audiencia con mi padre tan pronto como volviéramos al reino. Parecía que después de un rato había tomado una decisión y habló. ¿Me preguntaste antes qué quería? Actualizaciones de Top Novel en N/O/V/L/IN. ¿Cómo sí? ¿Qué quería exactamente alguien así? Tenía una corazonada, pero quería escucharlo de él primero. Si era lo que tenía en mente, te lo daría sin reservas. Me miró con seriedad mientras la luz dorada de su cuerpo brillaba aún más. Si te dijera que quiero tomar este mundo entero en la palma de mis manos, ¿qué dirías? Sentí que mi corazón se aceleraba cuando dijo eso. Fue mejor que mis sueños más locos. Respondí mientras sentía que una sonrisa se formaba lentamente en mi rostro. Para alguien con tu poder, sería algo natural. Había decidido finalmente cuáles serían sus ambiciones. Para evitar las calamidades que se avecinaban, tenía que guiarnos a través de ellas. Mi padre, amante de la paz, no podría hacerlo. Mi intrigante hermano mayor fracasaría aún más. Mi habilidad única me dijo que esta era la persona a la que debía aferrarme para atravesar los tiempos venideros. Si no solo yo, sino todo el mundo que se apega a él, entonces naturalmente todo el continente se encontrará con menos ansiedad al igual que yo. Confié mucho en mi habilidad. Mi decisión ya estaba tomada hacía tiempo cuando me levanté en el amplio carruaje, y me incliné ante aquel hombre una vez más. La voz fría que deseaba que tuviera más emoción resonó. Mi corazón latía con fuerza mientras las palabras salían de mi boca. Saludo formalmente y le muestro mis respetos al estimado señor. Como ya he dicho antes, le proporcionaré todo lo que necesite. Por mi propia prosperidad y la de muchos otros que sufren, seguiré la dirección que usted nos indique. En algún lugar de las tierras heladas un rey demonio estaba rodeado de figuras escasamente vestidas en un recinto que parecía recientemente erigido. En el puesto 56, era el rey demonio Gremori. Se podían ver dos cuernos creciendo a los lados de su sien, con un rostro que parece encajar mejor si estuviera colocado en una mujer. Poseía la habilidad única conjurador primigenio, que le permitía invocar a dos poderosos espíritus primigenios del mismo nivel que él. Su sola presencia equivalía a 3 seres del mismo rango, y era terriblemente poderoso. No le gustaba el frío, y sin embargo, él era el asignado al débil reino del norte. En ese momento estaba moviendo una de las legiones demonios hacia ese lugar lentamente, ya que el frío y las montañas que rodeaban ese reino eran lo único que frenaba su destrucción. Eso no le impidió enviar algunas fuerzas para hacer lo que los demonios hacen mejor: sembrar discordia. Por supuesto, alguien había mordido el anzuelo. Al principio habían dudado, pero pronto estuvieron dispuestos después de darse cuenta de la cantidad de fuerzas que los demonios tenían de su lado, así como otros factores en la mezcla. Desde entonces, fueron avanzando lentamente, conquistando algunos condados y ducados, sin que su avance disminuyera. Sin embargo, algo que no esperaba había ocurrido hacía unas horas. Una de las pocas joyas de poder que había conseguido había sido utilizada, pero su usuario había muerto unos segundos después. El protector que había enviado para aplacar a una de sus piezas había caído. Esto significaba que habían ocurrido algunos problemas. Que se vieran obligados a usar la joya de poder y aún así morir significaba que se habían topado con un enemigo poderoso. Ya estaba esperando que sus mensajeros regresaran tras establecer una línea de comunicación, pero el acontecimiento hizo que empezara a tomarse en serio su misión. Perder una joya de poder, así como a su usuario, era una pérdida muy grande, y no disfrutaba de sufrir pérdidas. Llamó a sus lugartenientes y dio la orden para que la Legión Demonio comenzara a moverse una vez más, aumentando su velocidad hacia el reino solitario en el norte. Capítulo 95, la sensación de una habilidad épica. Regresamos al reino helado después de mediodía. El viaje de regreso en el carruaje fue interesante, por decirlo menos, ya que la princesa siguió superando mis expectativas de cuánta confianza depositó en mí debido a su habilidad única. Ella dijo que haría cualquier cosa y yo le creí. Con una persona así en su lugar, los problemas relacionados con el reino se resolverían con facilidad. La procesión de carruajes y carros entró en el palacio mientras los ciudadanos daban la bienvenida a su princesa de hielo con vigor. Hablé con Adelaide sobre los acontecimientos posteriores y ella estaba segura de que nada remotamente peligroso sucedería ahora que ponía un pie aquí de nuevo.
Incluso la persona que planeaba desde atrás quedaría paralizada por un tiempo después de haber perdido una pieza tan grande. Se encontraría con el rey después de que yo me fuera, una potencia a la que me interesaba ver pronto. Pero estaba ansioso por probar mis nuevas habilidades con oponentes poderosos, así que después de escoltar a la princesa hasta el pico nevado y ver a todos los guardias que rodeaban la mansión, volé y me dirigí al nido de Skipeak. Era hora de divertirme con esa bestia épica de la que huí hace más de una semana. Mi velocidad con vuelo siguió aumentando a medida que aprendía y activaba más habilidades de apoyo, pero lo estaba usando para su función de mantenerme en el aire mientras usaba ojos del arquero real y transferencia instantánea en conjunto para desaparecer y aparecer a unos pocos kilómetros de distancia. Usar el vuelo a su velocidad máxima me llevaría a la misma distancia, pero no tan rápido como el movimiento instantáneo. Mientras me dirigía al nido de la bestia, recordé las otras habilidades de rango S que recibí de los mercenarios muertos esta mañana. Las que no me vi usando activamente, pero que aprendí de todos modos, fueron escudo rebotante, estilo de lucha del oso y apuesta del arquero. Las más útiles fueron dos habilidades de apoyo, corazón de león y velocista que aumentaron mi velocidad y daño aún más. Las 4 restantes eran dos habilidades ofensivas y dos estándar que me gustaban. Las ofensivas eran golpe de espada ardiente y lanzas de tierra, y las que llamé estándar eran aceleración del pensamiento. La velocidad de procesamiento de tus pensamientos aumenta significativamente y evitación de crisis. Se te otorgan unos segundos adicionales cuando percibes un peligro inminente. Las dos últimas habilidades fueron geniales, especialmente aceleración del pensamiento, que parecía una de las mejores habilidades de rango S que he recibido hasta ahora. Sabía que no era todopoderosa, ya que la persona que la tenía anteriormente cayó bajo mis ataques, pero aún así fue un gran complemento. Con esta habilidad se podían tomar muchas decisiones y pensar rápidamente en un corto periodo de tiempo, lo que me permitía evaluar muchas cosas rápidamente antes de seguir adelante. Pronto llegué cerca del imponente nido de Skipeak y miré a las bestias que me rodeaban por debajo. El objetivo de hoy era disfrutar al máximo del uso de la nueva habilidad épica que obtuve. Con una emoción que no podía contener, aterricé en la masa de tierra flotante, equipé la espada épica Matarelles y lancé Encarnación del Santo de la Espada Corrupta. Vea nuevas actualizaciones en N.O.V/E/Alvin. Una poderosa bestia dormitaba no muy lejos de los límites exteriores del nido Skipeak. Desde que sintió las frecuentes matanzas de sus hermanos hace unos días, había permanecido en la periferia del nido esperando a aquellos cobardes que solo se atrevían a intimidar a los más débiles que ellos. Habían pasado días sin ninguna intrusión mientras pensaba en regresar tierra adentro donde la concentración de esencia era mucho más densa. Parecía que no se iría decepcionado ya que sus ojos rojos se abrieron debido a las nuevas vibraciones que podía sentir en la tierra. Una expresión de alegría apareció en su cuerpo feroz mientras se elevaba hasta alcanzar más de 6 metros de altura, con sus desproporcionadas extremidades moviéndose a los lados. Avanzó para ver si era el mismo intruso que había huido de él la última vez. Avanzó lentamente para no asustar al cobarde de nuevo y se encontró con una sorprendente visión de una figura más grande que blandía una espada de color rojo oscuro a velocidades extremas. La figura tenía más de 7 metros de altura, con una cara que tenía un cuerno rojo oscuro apuntando hacia los cielos y un cuerpo completamente cubierto de armadura. Soltó ondas de poder mientras la espada, que debería haber sido pesada en sus manos, se movía como una pluma, aplastando a los seres circundantes y provocando que explotaran en una masa de carne y sangre. La bestia épica que vio esto se enojó mientras emitía un aullido y avanzaba a toda velocidad para enfrentarse a este intruso. Auge. Como si supiera lo que venía, una espada se encontró con sus garras extendidas mientras una voz atronadora salía del gran espadachín. Jaja, finalmente estás aquí de nuevo. Vamos. La batalla comenzó rápidamente cuando las dos figuras chocaron. Debilitar fue lanzado de inmediato cuando la bestia nevada sintió que su poder se debilitaba. La bestia, que estaba orgullosa de la velocidad y las defensas que había entrenado todos estos años, encontró que sus golpes eran recibidos con la espada cada vez, sus garras sintiendo dolor y crujiendo después de cada choque. El ser que estaba frente a él parecía estar lanzando ataques puramente físicos, con ondas de choque que explotaban después de cada punto de contacto. La gran figura se movía con gracia con la espada, enfrentándose a cada ataque que lanzaba la bestia con extrema precisión, por lo que lanzó su habilidad innata, Iceberg, para terminar la pelea lo antes posible. Vaya.
Se escuchó un cuerno resonante que parecía anunciar la llegada de un enemigo y una enorme masa de tierra llena de una colección letal de elementos de hielo apareció sobre ellos. El iceberg tenía más de 30 metros de largo y cubría la totalidad de su vista mientras la bestia envolvía con su gran cuerpo al gran espadachín y lo sujetaba. Auge. Un tremendo impacto que sacudió todo el nido Esquipeak ocurrió cuando el iceberg se estrelló contra el suelo. Jaja. Se escuchó una risa cuando la bestia sintió que el cuerpo que sujetaba se le escapaba justo antes de que su ataque la golpeara, lo que la enfureció. Se arrancó de entre las afiladas lanzas de hielo del iceberg caído y encontró a la figura que se reía burlonamente sobre él, sana y salva. La encarnación de 8 metros de largo permaneció suspendida en el aire, desafiando las leyes de la gravedad mientras el cuerpo se volvía cada vez más sólido mientras la luz roja se extendía por los cielos antes de que se pudieran escuchar palabras mortales. Está bien, ya es suficiente jugar por ahora. El cuerpo de la bestia brillaba mientras se preparaba para atacar con todas sus fuerzas al intruso, y parecía que su oponente estaba haciendo lo mismo. Un círculo rúnico verde apareció cuando otra presencia poderosa salió de él, y múltiples grietas que dejaron escapar un poder mortal de llamas y relámpagos se formaron en los cielos. Ninguno de los dos se rindió cuando un nuevo iceberg apareció en lo alto de los cielos. La encarnación corrupta miró hacia la masa de tierra que caía y apuntó su gran espada hacia arriba, el cuerpo se envolvió en una luz roja cuando se activó el estilo de espada del asesino oscuro. Mientras una luz roja oscura se extendía por los cielos, un verde amenazante se extendía por todo el suelo mientras el portador de la plaga activaba Defiler sobre los cuerpos de las bestias circundantes. Los cuerpos comenzaron a elevarse de forma antinatural a medida que se volvieron de un tono verde mortal, y todos corrieron furiosamente hacia la bestia épica. La enorme encarnación brillando con una luz roja saltó del suelo, dejando atrás un cráter mientras giraba en una danza espectacular, girando rápidamente en el aire mientras la figura se estrellaba contra el iceberg que caía. Auge. Trozos de hielo sólido volaron cuando el gran iceberg quedó claramente cortado por la mitad, sus dos porciones cayeron al suelo, donde continuó una batalla con una monstruosidad que escupía alientos venenosos hacia la bestia épica. Intentó maniobrar para escapar de las serpenteantes líneas de llamas y relámpagos, así como de la bestia venenosa, y poco a poco se fue viendo abrumada. Aulló desafiante mientras miraba hacia arriba para ver su ataque cortado en pedazos, y solo pudo ver la figura del gran espadachín corriendo hacia él, con la espada en la mano ya apuntando hacia su pecho. Auge. El impacto del gran cuerpo al estrellarse contra el suelo resonó, al mismo tiempo que se escuchaba el aullido de dolor de una bestia. La espada roja había atravesado todo su pecho hasta la parte posterior, y se había hundido aún más en el suelo. La fuerza comenzó a abandonar su cuerpo, ya que podía sentir el poder mortal de la espada que devastaba todo su ser. No ayudado en absoluto que la bestia venenosa ordenara a los cuerpos de sus hermanos muertos que siguieran explotando y provocaran que más veneno virulento perforara su armadura de piel endurecida y también dejara sus ataques mortales sobre ella. Aullido. Luchó contra la espada que lo clavó al suelo e intentó moverse, pero no tuvo éxito. Los esfuerzos se fueron haciendo cada vez menores a medida que salían respiraciones entrecortadas. Observó la gran figura del espadachín sólido con el cuerno que se elevaba de su cabeza y continuaba levantando sus puños y golpeándolos contra su cuerpo. La tremenda fuerza de los golpes era puramente un daño físico que causaba un dolor abrasador donde quiera que aterrizaran. La combinación de una figura gigante con una espada, serpientes hirvientes de llamas y relámpagos, así como una monstruosidad venenosa, disminuyeron lentamente la fuerza vital de la bestia de rango épico hasta que ya no pudo moverse. El silencio prevaleció mientras el cuerpo de Noé rodeado por la encarnación del santo de la espada miraba más allá del nido de Esquipeak. Múltiples auras poderosas que no eran menos que la bestia que acababa de derribar se habían activado en el centro del nido y se dirigieron hacia allí. Se podía ver a la gran encarnación sonriendo diabólicamente mientras se acercaba al cuerpo de la bestia muerta y luego se desvanecía en la nada. 3 auras tremendamente poderosas llegaron poco después, pero lo único que encontraron fue un campo de batalla venenoso con el cuerpo destrozado de sus hermanos. Capítulo 96, El Rey en el Norte. Rey Roark Belmont. La poderosa figura que llevó al reino helado a la prosperidad. O eso creía mucha gente. Roark contemplaba las tierras que se extendían bajo sus pies mientras se encontraba en el castillo más alto del pico de la corona del rey. Pensó en el recuerdo de su querida esposa mientras sus ojos envejecidos se movían con anhelo.
Annalise, ¿sabes cuánto deseo estar contigo ahora mismo? Están sucediendo tantas cosas y no sé cómo superarlas. ¿Dónde está tu sabiduría cuando más la necesito? Se escuchó un suspiro mientras el poderoso hombre barbudo se estiraba. Estaba envejeciendo, pero aún tenía el mismo poder de rango legendario. Lo que más estrés le causaba era supervisar cada uno de los departamentos para asegurarse de que todo seguía marchando bien en el reino. Pero los recursos seguían disminuyendo día tras día a medida que la guerra continuaba. Lo que lo cansaba aún más eran los soldados que separaba de sus familias, muchos de los cuales nunca podrían volver a ver a sus seres queridos. ¿Cuándo terminará todo esto, Annalise? El gran hombre parecía perdido mientras continuaba mirando hacia abajo. Pensó en la única persona que parecía estar levantando parte del peso y ayudando a estabilizar el reino. Fue en ese momento que escuchó el sonido de pasos que le resultaban muy familiares. Hablar del demonio, el padre alarmante, al darse cuenta de la vuelta y encontrar a su hija entrando en la terraza. Miró con cariño a esta chica que no siempre mostraba emoción en su rostro, pero sabía cuánto le importaba. ¿Su viaje fue un éxito? Relativamente, padre. Aunque no sin complicaciones extremas. El rostro de Roark cambió al oír esto. Ella estaba de regreso sana y salva sin causar ningún alboroto. ¿Qué podría haber sucedido? Su rostro se nubló mientras preguntaba. ¿Qué salió mal? Todavía de no /V/E/LB, I, NC, O/M en el camino de regreso, me esperaba una emboscada que consistía en una potencia de rango épico y una colección de rango S. Aquí hay una piedra de la memoria que pudo capturar los rostros de estos emboscadores. El rostro del rey Roark se oscureció cuando atrapó la piedra de la memoria que podía grabar y reproducir una escena cuando se ponía cierta cantidad de maná. Un guardia de las sombras que tuvo la suerte de pasar desapercibido tomó esto arriesgando su vida. ¿Puedes reconocer a las personas que están allí? Su voz parecía volverse cada vez más fría a medida que hablaba, rozando la línea de la falta de respeto que nadie debería cruzar con su padre. Pero el rey Roark se mostró hosco al ver la grabación de una mujer bajo el mando de alguien especial. Miró el rostro inexpresivo de su hija y se alegra de que estuviera sana y salva mientras preguntaba, ¿cómo lograron salir? ¿Y qué pasó con los atacantes? Si te dijera que un príncipe de brillante armadura apareció para salvar la vida de la princesa y matar a quienes deseaban hacerle daño, ¿me creerías? El intercambio entre padre e hija se estancó después de esto y la hija siguió adelante. Cuando tenía 11 años, me acerqué a ti y te dije que no me sentía cómoda con la forma en que mi propio hermano me miraba. Tú lo tomaste como un disparate infantil y me dijiste que fuera más accesible. Adelaide caminó mientras estaba cerca de su padre, mirando los edificios debajo de ellos mientras continuaba. Cuando tenía 15 años, comencé a contratar aún más guardias para que me escoltaran después de que casi me secuestraran. Ustedes permitieron esto y me dieron más poder porque no querían que eso volviera a suceder. Les dije quién era el cerebro que orquestó todo este acto, pero no me creyeron. Su mirada se desvió de los edificios hacia su padre, mientras la misma voz resonaba en su oído. Durante los años siguientes, seguí protegiéndome y rara vez salí del reino, y aquí estamos hoy. Te lo repito una vez más. Mi propio hermano mayor, tu hijo, orquestó todo esto para ponerme las manos encima. Me pregunto qué elegirás hacer ahora, padre. El silencio invadió el lugar mientras los que se encontraban en los escalones más altos del reino helado se paraban uno al lado del otro. Una sensación de ira y traición se podía percibir en el rostro helado de Adelaide mientras exponía sus quejas a alguien que debería haber sido su mayor protector. El rey Roark miraba hacia abajo con tristeza, sus ojos no podían encontrarse con la persona que estaba a su lado. Él es mi hijo. Le costó pronunciar esas palabras, pero de todas formas empezó. Mi hijo primogénito, y pensé que cambiaría con el tiempo. Le prometí el reino con la esperanza de que así fuera. También hice todo lo posible para darte todo lo que querías. Le dirigió una mirada cansada a su hija mientras decía esto. Bajo el velo de un reino próspero, la casa que lo dirige está fracturada por la estupidez y los conflictos innecesarios. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a ver a tu hermano menor? Adelaide se dio la vuelta al oír esta pregunta. Recordó el rostro de alguien que había esperado que estuviera a su lado en algún momento. Fue la mayor pérdida que he sufrido en mi vida. Alguien a quien pensé que valdría la pena ayudar, y él también me decepcionó. Un hijo horrible, una hija calculadora y otro hijo que nunca pudo elegir lo que quería ser. Una decisión difícil parecía haber sido tomada en la mente del rey, mientras levantaba el pecho y ordenaba con una voz poderosa. Muy bien, convoquemos una gran asamblea.
El tono era poderoso, incuestionable. La muchacha que estaba a su lado hizo una reverencia al oírlo. Sí, padre. En los 4 picos flotantes se produjo una conmoción cuando las personas pertinentes se enteraron de que se iba a convocar una gran asamblea en unos días. Los nobles entraron en pánico mientras comenzaban a prepararse en cuanto recibieran la notificación, preguntándose con temor qué había provocado una convocatoria tan abrupta a una asamblea. En una gran mansión en el centro de Summit Peak, un príncipe extravagante estaba furioso y con el rostro lleno de ira. Había hecho una apuesta y había perdido terriblemente. Pensó que la oportunidad era demasiado buena como para dejarla pasar, que su oponente nunca cometería un error como ese en primer lugar. Pero en realidad era una trampa. ¿Ella le había jugado una mala pasada? Ja 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 ja. Se oyeron risas tristes mientras levantaba furiosamente la cabeza. ¿Quién? ¿Con quién exactamente te prostituiste? ¿Qué ayudante poderoso encontraste para ti, corderito? Se preguntó sobre la derrota que había enfrentado mientras su rostro recuperaba la calma y reflexionaba. Un revés era un revés, lo superaría. Lo que haría a partir de ahora definiría cómo seguirían desarrollándose sus planos. Podía sentir el medallón de comunicación que había recibido de unos seres especiales que habían estado sonando durante un tiempo. Se movió por la habitación mientras pasaba de un estado de ánimo de reflexión a uno de furia. El área se llenó de ira y malicia mientras el hombre caminaba de un lado a otro. Sentía como si un cuchillo se estuviera acercando a su cuello y no sabía de dónde venía. Ella y todos los demás en este reino no tenían idea de las cosas que estaba haciendo para mantenerlos a salvo. No lo entenderían ahora, pero todos llegarían a estar agradecidos en el futuro. En cuanto a este cuchillo presionando, HMPH, veamos qué tan agudo eres. Capítulo 97, una tormenta en cierne. Todavía estaba saboreando la emoción de moverme en un cuerpo de 8 metros de altura mientras flotaba a unas pocas millas del nido Skipeak. Las 3 poderosas presencias eran probablemente algunas de las poderosas bestias de rango épico que casi siempre se quedaron en el centro del nido. Me dijeron que una posible razón por la que las bestias seguían quedándose en el nido era debido a la disuasión del poderoso individuo que era el rey del reino helado. El conocimiento común en la actualidad era que solo después de que más bestias de rango épico nacieran en el nido o se produjera el ascenso trascendental de una bestia de rango superior, crecerían lo suficientemente valientes para liderar a sus manadas fuera del nido nuevamente. Aunque estaba bastante seguro de que saldría ileso incluso después de enfrentarme a las 3 bestias, me prepararía de todas las formas si pudiera. Revisé el botón que conseguí al derrotar a la bestia desproporcionadamente grande y de pelaje blanco. Encontré núcleos de nivel épico para comenzar a absorber, así como 2 libros de habilidades. Uno de los libros de habilidades era el espectacular iceberg que la bestia estaba lanzando. Manifestó una masa de hielo gélida y casi sólida que medía más de 30 metros. Una habilidad así ya era tremendamente poderosa en manos de la bestia, pero ¿quién podría lanzarla varias veces? No podía esperar a usar esto lo antes posible mientras buscaba la siguiente habilidad. Era cero absoluto. El calor cerca de ti se disipa a medida que los elementos de hielo refuerzan tu cuerpo y tus ataques. Cuando está activo, todos los ataques tienen el efecto toque helado. Más 100% de resistencia al elemento hielo. Sonreí ampliamente mientras veía cómo los 2 libros de habilidades desaparecían en partículas de luz. Con más ediciones de habilidades épicas, tenía muchas ganas de volver atrás y probar las 3 nuevas bestias épicas que aparecieron, pero todavía había demasiadas incógnitas. Descubriría más sobre cuántas bestias de alto rango había en cada nido antes de encontrarme rodeado. Ya había derribado a una de ellas, no me lo pondrían tan fácil para seguir derribando más. Otro punto fue que obteniendo la primera habilidad épica que podía activar en todo momento y que seguiría haciéndose más fuerte con el paso del tiempo, o eso creía. En el momento en que activé Absolute Zero, los alrededores de 5 metros se volvieron mortalmente fríos y el hielo se condensaba por todos lados, visible a simple vista. Pronto, pude ver una tormenta de elementos de hielo girando a mi alrededor, ya que solo los efectos externos de esta habilidad eran tan poderosos. Me detuve para no apresurarme a regresar al nido y regresar al reino helado. Tenía que averiguar los nuevos acontecimientos que ocurrían, así como prepararme para grandes movimientos pronto. Desactivé Corrupted Sword Signs Incarnation y Absolute Zero mientras me acercaba al reino y observé las miradas sombrías de los guardias que habían aumentado enormemente en la gran muralla de la fortaleza, así como en las puertas cerradas.
Las cosas parecían estar avanzando mientras pasaba por la muralla de la fortaleza y pensaba en la primera habilidad épica que recibí. El término corrupto en el nombre de la habilidad me hizo pensar durante un buen rato mientras repetía la escena del mercenario tragándose esa amenazante joya roja, pero resolvería el misterio a su debido tiempo. Mi figura pasó sigilosamente por muchos edificios de abajo, pasando junto a los humanos y hombres bestia que se movían mientras me dirigía hacia el pico nevado. Ni siquiera el hombre bestia de rango épico que estaba de guardia en la entrada de Pico Nevado pudo vislumbrar mi aura con las muchas habilidades encubiertas que tenía activas. No pasó mucho tiempo hasta que me encontré con la enorme mansión en el centro de la masa de tierra flotante y encontré a la princesa dando órdenes a algunos guardias de las sombras. Sigue las últimas novelas en Onno/Belvin. Com sonreí al pensar que, a pesar de tener muchas habilidades que hacían que un individuo épico no me notara, ella aún podía verme en el momento en que entré gracias al uso de su habilidad única. Esto me hizo esperar con ansias el momento en que me encontrara con los individuos que poseían tales habilidades y se enfrentaran a mí. Los guardias de las sombras se marcharon rápidamente tras mi aparición, y tuve la oportunidad de enterarme de los acontecimientos después de que ella fuera a reunirse con el rey. Una de las principales conclusiones fue cómo el rey Roark finalmente parecía estar actuando en contra de su hijo de mierda después de todo este tiempo. El hecho de que le dieran pruebas claras ya no le permitía usar la excusa del amor paternal, y tuvo que rendir cuentas por todo lo demás. La otra conclusión fue la gran asamblea que se convocaría en breve. La princesa tenía una idea de lo que se mencionaría mientras hablaba de su anciano padre y del precio que la guerra le estaba cobrando. Mi mente se llenó de curiosidad al pensar en este hombre que estaba un rango por encima de todo lo que he conocido hasta ahora. Legendario. Ese era el rango que tenían muchos de los poderes superiores en este gran continente. El tipo de fuerza que tenían me hizo sentir muy esperanzado y emocionado por alcanzarlo yo mismo. El único problema que se presentó fueron los reyes demonio que estaban desenfrenados en todo el continente del mundo bestia en la actualidad. Lo más probable es que sus poderes fueran legendarios, o incluso peores, y su fuerza se veía potenciada por sus habilidades únicas y, a veces, definitivas para aquellos de mayor rango. Estaba deseando poder igualar su fuerza con la acumulación continua de muchas habilidades que me han funcionado bien para derrotar a personas del siguiente rango hasta ahora. ¿Sería lo mismo cuando sean del siguiente rango y también posean categorías poderosas de habilidades y magia? Esto nos llevó a la otra lección de hoy. Una legión demoníaca que se dirigía lentamente hacia el reino ahora avanzaba con toda su fuerza. Por eso el miedo estaba en el aire, y los batallones del reino se pusieron en alerta y pronto se los enviaría a posiciones defensivas al otro lado de las frías montañas para contener el avance de los demonios. Tenía que seguir moviéndome más rápido con esta nueva información y acumular tantas habilidades épicas como pudiera antes del enfrentamiento. Pensé que tal vez no sería la figura más poderosa que asumiría el papel en esta pelea, ya que el propio rey se movería, pero solo el tiempo lo diría. Mi bendición de tener una energía casi infinita con la que trabajar me permitió saltar de rango, pero no sabía cuán grandes eran las brechas a medida que continuaba ascendiendo más y más. Entonces, mientras la gente se prepara para la guerra convocando asambleas y tropas, yo me preparaba obteniendo más botón de bestias épicas. Las conversaciones y discusiones sobre las posibles maneras de hacer las cosas continuaron mientras yo asaba algunos tipos de carne para disfrutar al mismo tiempo. El día terminó así, bastante divertido y lleno de acontecimientos. Las habilidades combinadas hoy fueron: luz del guardián más luz curativa a más bendición del paladín purga infernal más relámpago de arco a más persiguiendo relámpago infernal no a osmonto ocupación. Cazador vitalidad. 375 enfocar. Fuerza. 388 habilidad, es. FRCBA. Vuelo, 100, transferencia instantánea, 100, expansión de área, 22, resistencia al dolor, 100, grabadora, 100, comprensión del lenguaje, 100, rugido del león, 23, barrera de agua, 100, perforación, 100, velocidad del ejecutor, 100, sentir fuente de calor, 100, comunicación silenciosa, 55, ojos del arquero real, 66, cocinar, 33A. Zona ártica, 100, lanza del relegador, 23, regeneración inmutable, 100, cobertura abstrusa, 23, barrera de ilusión, 23, bendición del paladín, 1, persiguiendo el rayo infernal, 1S.
Protección de los heridos, 100, destello, 18, aura de beligerancia, 31, debilitar, 22, flecha de fénix, 1, golpe de escudo, 1, ofuscación, 45, runa de defensa, 11, escamas de dragón, 11, granjero en ciernes, 8, escudo rebotante, 1, estilo de lucha del oso, 1, apuesta del arquero, 1, corazón de león, 8, veloz, 8, golpe de espada ardiente, lanzas de tierra, 1, aceleración del pensamiento, 8, evasión de crisis, 8S. El regreso del santo, 69, devastación, 51, portador de la plaga, 65 épico. Encarnación del santo de la espada corrupta, 8, iceberg, 1, 0 absoluto, 3 equipo. 3X anillo de almacenamiento B, anillo de almacenamiento A, bolsa de almacenamiento S, traje con velo S, armadura de legión S, botas viridianas S, Epigmata Reyes capítulo 98, una línea de comunicación. La calma había vuelto al rostro de Eneas mientras se sentaba en un lujoso diván y sacaba la medalla que había estado parpadeando todo este tiempo. Tuvo tiempo suficiente para pensar y prepararse antes de tener esta conversación tan peligrosa. El maná fluyó hacia la medalla y esta brilló brevemente, una voz fuerte salió no mucho tiempo después. ¿Qué pasó? Al oír esa voz, los ojos de Eneas se convirtieron en delgadas rendijas mientras las siguientes palabras salían de él con calma. Subestimé a alguien de quien creía tener plena información. Ninguno de los planos que habíamos discutido anteriormente se vio frustrado. ¿Tu subestimación fue la causa de la muerte de una potencia de rango épico? Se podía sentir un ligero enojo en la voz, provocando una reacción similar a la de Eneas mientras escuchaba. ¿Es mi culpa que me hayas enviado a una potencia tan débil? Te jactaste de que mientras no fuera asediada por múltiples individuos épicos, sería un pilar en el que podría confiar. TSK. Era una mercenaria poderosa, e incluso usó un tesoro que le dio antes de morir. Debería haber estado en su punto más poderoso cuando cayó, así que necesito saber qué enemigo creaste que tiene tantos individuos que probablemente la asediaron para quitarle la vida. Ante estas palabras, Eneas se detuvo mientras una luz peligrosa brillaba en sus ojos. El enemigo no es algo de lo que tengas que preocuparte. Solo tienes que cumplir con tu parte del trato. No quiero que muera la gente común de este reino, y mi padre, así como mis hermanos quedarán intactos. Sí. Había llegado a un acuerdo con el diablo para preservar su hogar. Meses atrás, había recibido una piedra de memoria que mostraba cosas aterradoras. Múltiples legiones demoníacas bajo las órdenes de poderosos reyes demonios que tenían magia poderosa y desconocida. Los reinos de las bestias míticas fueron los que recibieron la mayor parte de la atención de estos reyes demonios, ya que tenían muchas potencias. ¿Pero qué pasó con el pequeño reino del norte? El refugio seguro que albergaba a los humanos sin persecución solo tenía un único individuo legendario a la cabeza. ¿Cómo podrían enfrentarse a una fuerza que derribó al reino dracónico más poderoso en el lapso de unos pocos meses? Ante una fuerza tan inmensa, ¿no sería mejor tragarse el orgullo y simplemente limpiarse la barbilla? Su padre sabía que caerían con el paso del tiempo, pero no hizo nada. Peleó una guerra perdida, en la que los soldados seguían muriendo con el paso del tiempo. Era un hombre leal que consideraba el honor y la honestidad, y todos morirían por ello. Honor. Algo así les daría la fuerza arrepentida para resistir a un rey demonio desenfrenado o los muchos horrores que vendrán antes que él. Por eso odiaba y amaba a su padre. Era un hombre poderoso que creó un hermoso lugar para que todas las personas vivieran, pero era un buen hombre. Bsir no, V, 3LB/N. Compara nuevos Nobels. Los hombres buenos nunca ganan. No son los hombres buenos los que conquistan reinos y construyen legados. Son los hombres despiadados los que hacen la guerra y matan a millones antes de grabar su nombre para las dinastías venideras. Con ellos en el poder, la historia les corresponde a ellos escribirla. Los genocidios que provocaron para obtener las tierras y sus recursos, borrados y olvidados. Los nativos a los que conquistaron para esclavizarlos y obligarlos a trabajar bajo sus órdenes durante cientos de años. Solo gente atrasada que necesitaba ser guiada hacia la dirección de la prosperidad. Así era siempre la historia. La historia la escribían los vencedores, y no importaba lo crueles que fueron siempre que obtuvieran la victoria e hicieran del mundo lo que querían. Por eso estrechó la mano del diablo, para preservar la vida de su familia y de las muchas personas que se enfrentarían a la muerte a manos de esos demonios. No sería uno de los muchos hombres buenos que mueren valientemente defendiendo algunas creencias estúpidas.
No iba a ver cómo el reino que su padre había creado en las últimas décadas se incendiaba. Aunque tuvieran que morir unas cuantas personas para lograr sus objetivos, la historia no lo recordaría. Durante todo esto, si también podía poner sus manos sobre alguien a quien había querido todo este tiempo, bueno, eso era un pensamiento para más adelante. La voz del severo rey demonio sonó una vez más. Sin duda se cumplirán los términos que acordamos. Solo hay que asegurarse de seguir administrando el veneno para que no se produzcan víctimas inesperadas. Al oír esto, una expresión difícil se dibujó en el rostro del príncipe heredero. Sentimientos de vergüenza y tristeza se podían ver en su rostro mientras pensaba en sus acciones. Estaba debilitando a su propio padre. Esto fue algo que le resultó difícil hacer al principio, pero a medida que continuó escuchando sobre las continuas victorias de los demonios al derribar más defensas de los reinos de las bestias, afirmó sus creencias. Te pediré disculpas más tarde, pero al menos ambos viviremos para ver algunas décadas más después de esto. Luchó contra los sentimientos de vergüenza y debilidad mientras respondía al rey demonio que esperaba con una voz fuerte. Cumpliré mi parte del trato, punto. ¿Cuándo llegarán tus fuerzas? Pasaron unos segundos de silencio antes de que llegara una respuesta. Una semana como máximo, unos días como mínimo. El príncipe heredero avanzaba mientras confirmaba esto, levantándose de su asiento y preparándose para la asamblea que se aproximaba mientras cortaba la medalla de comunicación. El rey demonio Gremori tenía una sonrisa malvada en su rostro cuando terminó de conversar con un príncipe lastimoso. Esto era lo que más le gustaba hacer. Se le escapó un gemido de alegría mientras se perdía en su propia fantasía. Sí, tenían fuerzas poderosas que fácilmente se apoderarían de este pequeño reino en el norte. Su poder era equivalente al de 3 individuos legendarios porque su habilidad única primal conjurer sería más que suficiente para acabar con las fuerzas del reino, y aún así hizo planos para disminuir aún más su trabajo. Él creó una obra mostrando a un príncipe de este reino el poder mortal que se avecinaba para ellos, y obligándolos a debilitar sus propias fuerzas con la promesa de que no todos serían asesinados o esclavizados, dejándolos a él para gobernar al final. La piedra de la memoria que recibió el príncipe fue manipulada hace mucho tiempo por un poderoso rey demonio que era un maestro de las ilusiones y las emociones. Mientras el príncipe pensaba que solo estaba viendo las escenas de las poderosas legiones demonios, sus defensas mentales se derrumbaron ya que se volvieron completamente susceptibles a las comunicaciones después de eso. Un miserable príncipe de rango S, ¿qué tan difícil fue ponerlo bajo tu influencia? Todo lo que hizo después fue colocar un guardia para vigilarlo, pero este guardia había caído inesperadamente. Aún quedaba una pregunta que muchas personas le habrían hecho a este rey demonio que pasó por todos estos problemas cuando tenía el poder de derribar fácilmente al objetivo. ¿Era necesario todo esto? La respuesta fue, ¡no! Gremori pensó con regocijo en las caras que vería al final de esta obra. El príncipe invadido solo podía creer en una promesa, ya que de todos modos se enfrentarían a la destrucción y la vida de su pueblo dependía de ello. Gremori no podía esperar a ver sus caras al final de todo esto. Imaginó el rostro del rey. Se sentiría triste y deprimido por la traición de su hijo después de que el veneno en su cuerpo se activara y su poder se redujera. Se sentiría el príncipe lleno de desesperación cuando descubriera que todas las promesas hechas se estaban rompiendo. Mejor aún, ¿qué expresión tendría cuando viera a su familia humillada? El rey demonio tuvo que calmarse, ya que se estaba calentando demasiado pensando en la conclusión de su obra. Lo único que tenía que tener en cuenta era la posible interrupción de un enemigo que el príncipe decidió no mencionar. Después de eso, podía simplemente sentarse y observar cómo se desarrollaba el drama que él mismo había creado. No tenía por qué hacer nada de eso. No afectaría al resultado final. Sin embargo, lo hizo de todos modos. ¿Por qué? Porque era divertido. Capítulo 99, una tremenda oportunidad y tenía en mente la gran asamblea que se llevaría a cabo más tarde hoy mientras hacía planes para regresar al nido Skipeak. La información completa que recibí me permitió saber que la última vez que una bestia legendaria surgió en el nido y lideró una insurrección fue hace décadas, cuando el reino estaba en sus inicios. Fue necesaria la fuerza del poderoso rey junto con la ayuda de los épicos comandantes del batallón para sofocar la insurrección de la bestia y matar a la más poderosa, empujando a las bestias de regreso a su masa terrestre flotante. Las únicas bestias que se propagaban actualmente en las mazmorras eran de rango épico, y su número probablemente no era tan alto.
Los otros dos nidos que se encontraban más lejos del reino estaban entre montañas heladas que tenían un nivel similar de bestias, pero que se preocupaban menos debido a sus ubicaciones. De vez en cuando se hacían comprobaciones para asegurarse de que no quirieran bestias poderosas que consolidaran sus fuerzas. Como ya había derribado a una de las bestias poderosas en este nido cercano, sería más fácil derribar a más, por lo que este seguiría siendo mi objetivo. Obtendría tantas habilidades épicas como pudiera antes de que se desatara el infierno. En cuanto a la asamblea que probablemente me perdería, podría aprovechar mejor mi tiempo para hacerme más fuerte que para escuchar. De todos modos, sabré todo lo que se discutió cuando regrese. Acumular más fuerza antes de que la batalla comience por completo fue crucial. Ahora, mi enfoque estaba puesto en cómo utilizar las habilidades de rango épico que tenía para cazar de manera eficiente y segura a las bestias que pude sentir ayer. Ya había absorbido los núcleos épicos que la bestia dejó caer, lo que me dio un impulso significativo en mis atributos. Las habilidades que más me gustaban actualmente eran Corrupted Sword Signs Incarnation y Absolute Zero. Esto se debía simplemente a que su combinación era letal. Mi cuerpo recibió una gran mejora y se volvió extremadamente enorme después de invocar la encarnación, y ni siquiera podía empezar a explicar la emoción de moverme en él. En cuanto a por qué la habilidad tenía la etiqueta de corrupta delante, esto probablemente se debió a la poderosa joya que la mercenaria absorbió antes de que estuviera a punto de transformarse. No dudé en absoluto en usar la habilidad cuando vi la luz roja y el cuerno largo apuntando desde la cabeza, ya que la fuerza era fuerza, sin importar en qué forma viniera. Ahora, con la adición de Absolute Zero, una capa penetrante de elementos de hielo bailaba en la superficie del gran cuerpo, con aún más de ellos acumulados en el borde de la larga espada extendida. Iceberg era otra habilidad letal que causaba una cantidad tremenda de daño y funcionaba mejor para eliminar grandes grupos de enemigos. Con esto en mente, me acerqué al nido de Skipeak con total concentración. La muerte de una sola bestia épica debería haber puesto al borde del abismo a todas las demás de la isla. Efectivamente, evitar crisis me mostró que había múltiples figuras poderosas esperando para atacar no muy lejos del nido. Bueno, la amenaza no parecía ser demasiado alta, solo que requeriría una cantidad significativa de trabajo. Podía sentir una sonrisa formándose en mi rostro con este pensamiento, este pequeño trabajo no era nada para adquirir más habilidades épicas. Antes incluso de aterrizar en el nido flotante, el portador de la plaga venenosa fue invocado, y Corrupted Sword Signs Incarnation fue lanzado mientras mi cuerpo comenzaba a ser envuelto por todos lados. Pude sentir el tremendo impulso de poder precipitándose mientras la encarnación se formaba por completo, haciéndome disfrutar de esta sensación un poco demasiado. Absolute Zero fue lanzado a continuación mientras el aire a mi alrededor comenzaba a formar cristales fríos, y mi cuerpo ganó una capa blanca sobre la roja. Columnas hexagonales de cristales blancos helados se extendieron a mi alrededor, serpenteando también hacia la espada extendida. Luego se formó una tormenta de elementos de hielo a mi alrededor cuando la habilidad se formó por completo. Mi figura era sorprendente mientras flotaba majestuosamente en el aire. Estaba completamente preparado y comencé la pelea enviando mi invocación. En el instante en que aterrizó en el nido y atrajo la atención de algunas bestias, las auras peligrosas que había estado sintiendo todo este tiempo se movieron. Los tres boss que aparecieron tenían formas variadas. El que estaba al frente era un pingüino emperador de 6 metros de alto. Tenía elegantes plumas negras en la cabeza y la espalda y un vientre blanco amarillento que brillaba con la luz. Una expresión feroz se reflejaba en su rostro mientras miraba al portador de la plaga y luego a mi figura escondida en los cielos. A la derecha del pingüino emperador había un gran lobo blanco del mismo tamaño. Parecía un lobo ártico con sus ojos amarillos peligrosamente brillantes y sus afilados dientes al descubierto. A la izquierda de estos dos había algo incluso más grande que ellos, una bestia de casi 10 metros de altura que parecía muy similar a una morsa. Tenía poderosos colmillos apuntando hacia abajo desde su boca con una cara extremadamente fea que me miraba con enojo. Entre los tres, el gordo walrus parecía estar emitiendo las vibraciones más peligrosas. Sentí la espada épica extendida en mis manos mientras exhalaba un aire frío y denso, y mi figura se desvaneció hacia la bestia. Traté de mantener mi emoción bajo control mientras me encontraba luchando contra seres tan poderosos como estos en igualdad de condiciones. No olvidé de dónde vengo ni lo débil que era hace apenas unas semanas. Desde el apartamento en ruinas en Outer Ben X hasta el rápido ascenso desde el rango F y superiores.
Hubo muchos cambios y progresos, y todos me trajeron aquí hoy. En un mundo completamente diferente donde estaban presentes seres de todos los poderes, y yo me estaba acercando a esos mismos niveles. Mis recuerdos se detuvieron cuando la espada en mis manos golpeó la gruesa piel de la morsa oscura. Golpe. Como si se hubiera topado con una capa de grasa, la espada se hundió un poco, el efecto Freezing Touch de Absolute Zero se activó y provocó que una flor de hielo floreciera desde el lugar golpeado, pero su daño se redujo con el cuerpo duro de la bestia que tenía el frío como su hogar. Read actualizaciones de Stories en n/o/bel/bin. Com la morsa respondió con un rápido movimiento de sus aletas sin pelo que condensaron lanzas frías al impactar contra mi gran cuerpo. Incluso con Flash todavía activado y mi gran cuerpo maniobrando en el aire, la velocidad era demasiado rápida para evadirlo. Auge. El impacto me hizo caer al costado, donde me esperaba un gran lobo blanco con las fauces bien abiertas. En su boca se acumulaba una energía terrible mientras un rayo azul salía disparado hacia mí. Transferencia instantánea se activó rápidamente mientras me desvanecía y aparecía en el aire, mirando a las tres bestias de abajo. El pingüino emperador que debería haber estado ocupado con el portador de la plaga había formado una luz gris brumosa en sus aletas y las golpeó contra el cuerpo de mi invocación, y observé con una expresión de sorpresa cómo el portador de la plaga desaparecía de la vista. La conexión que tenía con él me informaba que ahora estaba a unas pocas millas dentro del nido. Saints Return ya estaba curando el daño que mi gran figura recibió de la morsa y el rayo azul de energía destructiva que apenas me rozó mientras lanzaba Summon Plague Bearer para volver a llamar a la invocación, cuando el pingüino emperador en el suelo gritó con una expresión severa, y desapareció de mi vista. Una alarma sonó cuando sentí que Flash se activaba automáticamente para mover mi cuerpo fuera de peligro mientras el gran pingüino aparecía en el aire. Una luz gris brumosa ya cubría toda su aleta ya que mi cuerpo no pudo esquivarla a tiempo. La luz apenas me rozó, pero fue más que suficiente ya que sentí que mi cuerpo desaparecía, y esta vez no fue debido a transferencia instantánea. Cuando reaparecí de nuevo, me encontré en un entorno extremadamente grande y oscuro con apenas algo de luz. Antiguas estructuras congeladas y rotas estaban a mi alrededor, pero ese no fue el punto que me dio la mayor sorpresa. La mayor sorpresa fue que en este gran entorno al que fui transferido con ese ataque del pingüino emperador, no estaba solo. Múltiples auras que no eran de ninguna manera menos poderosas que las que había estado combatiendo se enfocaron en mi posición. Capítulo 100, una tremenda oportunidad. Segundo, mi mente se movía rápidamente mientras contaba las auras que podía sentir en los alrededores. Mis ojos se movían con ojos del arquero real activos mientras trataba de mirar cada rincón y grieta de los lugares peligrosos. Más de 12 auras poderosas estaban en el gran claro, sus cuerpos emitían niveles estúpidos de poder mientras comenzaban a dar vueltas a mi alrededor. Sigue las últimas historias en No, V, el/B/N. Calmé mi respiración ante esta situación inesperada y posiblemente peligrosa mientras mi gran encarnación agarraba la espada larga con más fuerza, mis habilidades listas para moverse al menor movimiento. Transferencia instantánea podría usarse para moverme a otra ubicación que pudiera ver, pero toda el área estaba cerrada sin salidas a la vista. Había un denso follaje y superficies congeladas por todas partes mientras podía distinguir los distintos tamaños de las bestias que me rodeaban. Sus ojos amenazantes se agudizaron cuando sentí movimiento una vez más, esta vez vi a las bestias con las que había estado luchando aparecer una tras otra. La extremadamente gorda morsa se materializó primero, con el lobo ártico después, y finalmente, el pingüino emperador que tenía la habilidad que permitió que todo esto sucediera. El aire palpitaba con una esencia hirviente mientras me preparaba para luchar por mi vida y encontrar una oportunidad de atravesar este cerco. El pingüino me miró con la cabeza levantada con desdén cuando de repente una voz clara resonó en los alrededores. Eres una peculiaridad. Mis ojos buscaron de dónde venía la voz mientras mis pensamientos se movían rápidamente, pero no pude encontrar la fuente de la voz. Cuando apareciste por primera vez en esta tierra, eras muy débil y estabas rodeado de otros como tú. Sin embargo, cada vez que regresaste después de eso te volviste significativamente más fuerte, lo suficientemente fuerte como para incluso eliminar a uno de los contendientes aquí. ¿Qué eres exactamente? La voz era sonora y fuerte, aparentemente femenina. No respondí y solo seguí concentrada en las muchas bestias que me rodeaban. Si veía la más mínima señal, invocaría al portador de la plaga y convertiría toda esta zona en una tierra de veneno e intentaría escapar por ahora.
No sabía qué otras habilidades poderosas tenían estas bestias en su arsenal. La habilidad que me teletransportó aquí me hizo ser extremadamente cauteloso. La voz sonó una vez más. Bueno, en realidad no importa. Si derrotas a uno de los contendientes con tu propio poder, calificas para la prueba que se está llevando a cabo actualmente. Ante estas palabras, mi tensión se calmó un poco y me pregunté exactamente en qué me había metido. Pregunté con curiosidad. ¿Un juicio de qué? Las bestias a mi alrededor reinaban con sus auras salvajes mientras una voz desdeñosa provenía del pingüino emperador esta vez. Ustedes, los humanos, no conocen los secretos y las complejidades de las ubicaciones especiales del mundo de las bestias. Estas tierras espirituales, a las que llaman nidos y que rutinariamente vienen a intimidar a los más débiles que ustedes, son terrenos de prueba destinados a dar a luz a las bestias más resistentes. ¿Qué? Mi mente absorbió esta nueva información mientras seguía escuchando. Finalmente pude encontrar la fuente de la primera voz cuando volvió a sonar, esta vez de una figura roja transparente que se materializó en el aire. Sí, esta es una de las tierras espirituales de donde aparecen las bestias más poderosas. Me sometí a la ardua tarea de mejorar esta tierra espiritual de nivel 1 a nivel 2, utilizando una gran cantidad de tesoros para la posibilidad de crear otra potencia en esta era de guerra con los demonios. La figura transparente tenía un color rojo intenso con las curvas más exageradas, tomando la apariencia de un humano. No parecía dejar escapar ningún aura de poder, pero emitía la sensación de un peligro extremo. Seguí escuchando mientras la observaba acercarse, su figura se volvía extremadamente clara con cada segundo que pasaba. No he tenido éxito hasta ahora, no han nacido individuos talentosos en estas últimas décadas, y eso no ha cambiado ni siquiera con la llegada de los demonios. Sin embargo, tú, querido humano, eres una promesa. La figura roja flotaba frente a mí con un aire de elegancia y apenas podía distinguir sus exquisitos rasgos faciales que parecían gritar nobleza. Sus siguientes palabras se volvieron cada vez más severas y frías mientras evitar crisis me enviaba las señales más fuertes por primera vez. Sobre todo viendo esta habilidad tuya que parece provenir de una fuente similar a la magia del abismo de los demonios. Voy a necesitar que me expliques muy claramente cómo se te ocurrió esto, o los próximos minutos serán los últimos. Ah, y si dices algo que no sea la verdad, lo sabré de inmediato. Mi cuerpo, que estaba encerrado en la gran figura de la Santa Espada Corrupta, podía sentir la mirada penetrante que atravesó la cubierta exterior y se posó sobre mí. La etiqueta corrupta de esta habilidad, que probablemente se debía a la joya que ingirió esa mujer, ¿en realidad me iba a causar problemas ahora? Me tranquilicé y pensé detenidamente en las cosas. Las palabras salieron de mi boca lentamente mientras aceleración del pensamiento trabajaba a toda velocidad para tener todo en cuenta. Obtuve esta habilidad después de derrotar e ingerir la esencia de un mercenario que tenía la intención de dañar a la princesa del reino helado que estaba escoltando. Lo único que pude notar que podría tener alguna relación con los demonios fue una joya que el mercenario ingirió durante la pelea. Yo mismo no tengo vínculos con los demonios y estoy trabajando en contra de ellos. Un silencio inquietante se apoderó de todo el lugar después de que mis palabras sonaran. Tanto las bestias como la figura de la mujer roja no dijeron nada. Sin embargo, al momento siguiente, me pareció oír la voz severa hablar con un dejo de emoción. Jaja, no mientas en tus palabras. Vaya. ¿Un humano fue bendecido con una habilidad única de la clase de Bour? Bien. Esto explica tu rápido progreso y poder. Está bien, puede que este no sea un viaje en vano después de todo. A nuestro alrededor empezó a haber un estruendo cuando la mujer roja transparente levantó las manos. Observé con gran atención mientras repetía las palabras que decía y las asimilaba. Detrás de nosotros, un área de unos pocos kilómetros se iluminó a medida que se hacía visible el suelo helado irregular. Una fuerza poderosa estaba comprimiendo la tierra a medida que las rocas irregulares se nivelaban y los kilómetros a nuestro alrededor se convertían en superficies planas. La voz clara que ahora estaba teñida de emoción sonó una vez más. Tengo un reino en el que centrarme, así que haremos esto rápido. Una oportunidad se encuentra frente a ti. En esta tierra espiritual, puedes pasar por la prueba de supremacía. Si tienes el talento suficiente, recibirás recompensas que ni siquiera puedes imaginar. Intenté mantener mi respiración bajo control mientras pasaba por esta terrible experiencia y parecía que mi vida no estaba en peligro por el momento. Mis pensamientos se movían rápidamente mientras preguntaba, ¿esta prueba que normalmente está destinada a las bestias, qué recompensas puedes obtener de ella? Ah, ¿sí?
Bueno, para empezar, esta tierra espiritual de nivel 2 le garantizará al campeón de la prueba de supremacía un avance seguro al rango legendario.